Hola a todos. Bueno, pues vamos a empezar la corrección de los ejercicios de metabolismo. Como tenéis la respuesta debajo de cada ejercicio, la respuesta que da selectividad, si en algún momento no os enteráis bien de la explicación y demás, pues lo tenéis aquí escrito, la respuesta. Le podéis dar pausa y verlo. Venga, empezamos con el primer ejercicio 2007 que dice indique las fases de la fotosíntesis. Pues tenemos dos fases, la fase luminosa o la fase oscura. También se puede llamar fase dependiente de la luz y fase no dependiente de la luz, como viene ahí en la respuesta, es lo mismo. Después, los procesos básicos que se realizan en cada una de ellas, pues los tenemos que indicar. Indicar significa nombrar. Entonces, la fase luminosa, pues en primer lugar se capta la luz mediante los fotosistemas, tanto el 1 como el 2. También se produce la fotólisis, que era la rotura del agua por acción de la luz. Se produce también el transporte de electrones por el esquema en Z. Fabricamos ATP, ¿no? Gracias a la ATPasa, y también síntesis de NADPH. Si recordáis, los electrones se movían, me voy al PowerPoint para que lo veáis, los electrones se movían por los dos fotosistemas hasta llegar a la ferredoxina y la ferredoxina fabricaba el NADPH, ¿vale? Que ese sería el poder reductor. Después describa la fotofosforilación, lo que sería la creación de ATP. Bueno, pues nos vamos al esquemita y lo explicamos desde ahí para que lo entendáis bien. Tenemos que recordar que en el espacio, en el interior del tilacoide, perdón, pues tenemos protones que vienen de la fotólisis del agua. Al romper el agua, cada molécula de agua nos da dos protones, se están acumulando en el interior del tilacoide. Y también recordamos que del movimiento de los electrones del fotosistema 2 al fotosistema 1 se desprendía un poquito de energía y esa energía se utiliza para coger protones del estroma y meterlos al interior del tilacoide, tal cual veis en esta flechita. Entonces aquí hemos creado un gran gradiente de concentración de protones en el interior del tilacoide que va a utilizar la ATPasa, que es una proteína, una enzima que transporta protones a favor de gradiente al estroma y gracias a transportar esos protones se desprende cierta energía que utiliza para crear ATP. Aquí tenemos ADP más fósforo inorgánico, pues creación de ATP, ¿vale? Eso sería la fotofosforilación. Y después nos vamos, la localización en el orgánulo celular correspondiente, bueno, pues se refiere a la localización de la fotofosforilación, donde está la ATPasa. Bueno, pues si nos vamos otra vez a la imagen, la ATPasa vemos que está inserta en una membrana plasmática y esta es la membrana plasmática que está en el tilacoide. Si recordamos, si me voy a alguna imagen, aquí, por ejemplo, aquí vemos el cloroplasto, estos sacos aplanados son los tilacoides, pues en las membranas plasmáticas de estos tilacoides, ahí se encuentran pues todos los fotosistemas, las ATPasa y demás, ¿vale? Ahí estamos. Vale, continuamos con otro ejercicio que dice, la fase oscura de la fotosíntesis puede realizarse en ausencia de luz. ¿Tiene algún límite la fijación del CO2 en esta situación? Razone la respuesta. Vale. Os leo la respuesta de selectividad y ahora lo explico con mis palabras para que lo entendáis. Dice que se debe explicar que la limitación viene determinada por el consumo de las moléculas de ATP y de poder reductor que se forma en la fase luminosa y que se precisa para la fijación de CO2. Si recordamos, me voy al PowerPoint, que yo creo que ahí es donde lo entendéis mejor, aquí, en esta imagen. Me está diciendo que si hay algún tipo de limitación para fijar el CO2 en la fase oscura. Recordemos que la fase oscura se puede hacer con luz y sin luz. El único inconveniente es que tiene que tener ATP y poder reductor que se han fabricado en la fase luminosa. Es la única limitación, porque para la planta hacer el ciclo de Calvin que está fijando el CO2 a la ribulosa está bifosfato, 1,5-bifosfato, pues si no tiene ATP y no tiene poder reductor no puede realizar el ciclo de Calvin. Entonces, la única limitación, ¿cuál es? Los productos de la fase luminosa, que si no están, no puede hacer el ciclo de Calvin, ¿vale? Esa sería la respuesta. Bien, en 2007 dice exponga razonadamente si la síntesis es un proceso anabólico o catabólico. Vale, pues nos vamos otra vez al esquemita y no, estaba en el otro PowerPoint, sería en el 3 donde venía
el concepto de anabolismo y catabolismo, que lo tenemos aquí, ¿vale? Tenemos que aludir simplemente al concepto. Si nos vamos a anabolismo, dice que es un conjunto de reacciones que se fabrican con moléculas complejas a partir de moléculas sencillas y energía. Si recordamos la fotosíntesis, pues utiliza el CO2, ¿no? El agua, moléculas sencillas, tal cual veis aquí, y me va a fabricar al final de la fotosíntesis glucosa, por ejemplo. Entonces partimos de moléculas sencillas y creamos moléculas complejas, y para eso además necesitamos el ATP, que se creaba en la fase luminosa. Entonces esto es un proceso de anabolismo, de síntesis, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la respuesta, dice la fotosíntesis es un proceso anabólico en el cual el ATP y poder reductor formados en la fase luminosa pues son utilizados para transformar el CO2 en glucosa. De moléculas sencillas pues pasamos a moléculas complejas utilizando energía. Vale, aquí tenemos otra imagen que tiene que ver con anabolismo y catabolismo. Dice, en relación con este esquema junto, conteste. Vemos que la flechita de moléculas orgánicas pasó a moléculas inorgánicas y este proceso pues me crea ATP de ADP más fósforo inorgánico. Veo la flechita que pasa para acá y se crea ATP. Y sin embargo, de moléculas inorgánicas veo la flechita, paso a moléculas orgánicas y para eso utilizo ATP. Entonces tengo unos procesos A, ¿no? Y procesos B. ¿Cómo se denomina el conjunto de procesos que representa el esquema? Bueno, pues el conjunto podríamos decir metabolismo, ¿vale? El conjunto de reacciones, metabolismo. Nombre cada uno de los grupos de procesos señalados con la letra A y B y describa brevemente en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, pues si partimos de moléculas orgánicas y la transformamos en inorgánica y se obtiene ATP, eso sería catabolismo, ¿vale? Y describa brevemente, pues sería la descripción de catabolismo que os he pegado aquí del PowerPoint, ¿vale? Aquí lo tenéis, sería esa descripción. Y después del paso de moléculas inorgánicas a moléculas orgánicas al proceso B sería anabolismo, ¿no? Y aquí os tengo puesta pues la descripción de anabolismo que tenéis en vuestro PowerPoint. Pasamos al apartado B y dice, explica en qué consiste la glucólisis indicando los sustratos iniciales y los productos finales. Aquí os tengo puesta la respuesta, pues la glucólisis, la glucosa se va a convertir en piruvato obteniéndose ATP. Si nos vamos al PowerPoint y nos vamos a glucólisis, la tenemos aquí, por ejemplo, aquí que se ve más grande. Pues la glucólisis era el paso de glucosa a piruvato obteniendo ATP y esta serie de reacciones se llevan a cabo dentro del citoplasma. Y después venía otra pregunta más que era, comenté la función del ATP, pues el ATP es una molécula que transporta la energía, ¿no? Es la moneda de cambio energético de la célula. Ya está. Pasamos al siguiente, fijaos que esta imagen es bastante semejante a la imagen del PowerPoint, esta no, esta, que estaba aquí, fijaos, bastante semejante, es que les gusta mucho relacionar fase luminosa y fase oscura dentro del cloroplasto. Venga, vamos a hacerla. Dice, ¿qué proceso representa la imagen? Bueno, pues como yo estoy viendo, por un lado el tilacoide, donde se está llevando a cabo la fase luminosa, ciclo de Calvin, pues yo digo fotosíntesis porque es el conjunto de todo. ¿En qué orgánulo se lleva a cabo? Pues cloroplasto. ¿En qué tipo de célula? Células vegetales fotosintéticas. ¿Qué estructura es la señalada con el número 1? Pues veo los saquitos aplanados y eso se llama tilacoide y el conjunto se llamaba grana, ¿vale? Que si veis en la respuesta dice tilacoides aplanados en forma de un granum o grana, lo mismo. Después, ¿qué proceso ocurre en dicha estructura en el 1? Pues la fase luminosa, fase dependiente de la luz. ¿Qué papel tiene la luz en dicho proceso? Bueno, pues la luz lo que va a hacer es llegar al centro de reacción y va a excitar los electrones de esa clorofila del centro de reacción. Y esos electrones se van a utilizar para fabricar, ¿no? el NADPH, porque se reducía el NAD+
a NADPH. Y también se utiliza para fabricar ATP, que estas dos cositas las tenéis aquí, ATP y NADPH. Si pasamos al B, dice ¿qué proceso es señalado con el número 2? Pues el número 2 es ciclo de Calvin. Hay gente que en cuanto ve un círculo, pues me lo confunde con ciclo de Krebs, que es en la mitocondria y son dos procesos diferentes. Esto es fotosíntesis y lo otro es respiración. Pero tened cuidadito cuando veáis un círculo. Más de una vez me lo habéis confundido. Después, ¿qué ocurre de forma global en dicho proceso? Bueno, pues en dicho proceso vamos a utilizar la energía y el poder reductor que hemos creado en la fase luminosa y vamos a reducir el CO2 hasta fabricar glucosa, ¿vale? El objetivo, si vemos aquí la imagen, pues una serie de reacciones en el cual cogemos el CO2, lo fijamos y para eso necesitamos el ATP y el poder reductor creado en la fase luminosa y fabrico ya mis moléculas orgánicas como por ejemplo pueden ser glúcidos. Esta es la fórmula general de los glúcidos, ¿no? Glucosa y esta glucosa por ejemplo puede polimerizar en almidón. ¿Y qué más? ¿En qué compartimento del orgánulo tiene lugar? Pues en el estroma, es un cloroplasto, pues entonces en el estroma, el liquidito que había dentro, estroma. Escribe la ecuación general de lo que sucede de manera conjunta en este orgánulo, era la fórmula general de la fotosíntesis, ¿no? CO2 más agua, el N significa el número que quieras ponerle. Entonces CO2 más agua, más la luz, que está aquí en la flechita, pues me fabrica glúcidos y se desprende oxígeno atmosférico. Si nos vamos a el principio, yo os ponía la fórmula general que está aquí, que es lo mismo. Luz, CO2 más agua me da oxígeno y glúcido. En el siguiente ejercicio de 2015 dice, en un invernadero se decide incrementar la actividad fotosintética de las plantas. Para ello las plantas se dividen en dos grupos. Uno que se va a cultivar en un compartimento enriquecido en CO2 a temperatura habitual. Enriquecido en CO2 significa que tiene más cantidad de CO2 que normalmente. Mientras que el segundo grupo de plantas se cultiva en las mismas condiciones de CO2 que el anterior, pero a temperatura baja. ¿Cómo afectará el enriquecimiento en CO2 a las plantas del primer grupo? Entonces recordamos que las plantas del primer grupo tenían más cantidad de CO2, lo han enriquecido en CO2 y la temperatura pues la normal, la habitual. Entonces, al tener más CO2 pues va a aumentar la actividad fotosintética porque si recordáis, aquí si yo tengo más CO2 puedo hacer más fijación, más ciclo de Calvin y puedo obtener mayor rendimiento, mayor cantidad de azúcares de glucosa. Esto tiene un límite. Imaginaos que se aumenta de manera exponencial el CO2, llega un momento en que la actividad fotosintética es máxima porque todas las enzimas están haciendo su función y ya no hay más, con lo cual llegaría a su rendimiento máximo. Y después la otra dice cómo, aquí, explique razonadamente qué grupo de plantas presentará un mayor rendimiento en la fotosíntesis. Bueno, pues el mayor rendimiento lo presentan las primeras plantas, porque la segunda dice que la cantidad de CO2 es la misma, pero que la temperatura baja. Esto hay que relacionarlo con la actividad de las enzimas, porque si la temperatura la bajábamos, afecta negativamente a la actividad. Las enzimas normalmente cuando la temperatura es un poquito más elevada, ¿no? Pues la energía cinética hace que las moléculas se muevan y las enzimas las encuentren antes. Con lo cual, y además eso lo veíamos en la parte de proteínas de enzimas, decíamos que un aumento, creo que eran 10 grados, ¿no? Pues activaba mucho y aumentaba mucho el rendimiento. Entonces las del segundo grupo tienen menos rendimiento y las del primer grupo, como se le ha elevado la temperatura, pues tiene, no, perdón, no se le ha elevado la temperatura, ha sido lo del CO2, pues tendrían más rendimiento, ¿vale? Siempre que es bajo a la temperatura, menos rendimiento. Vale. Pasamos al siguiente, 2008, tenemos una imagen y lo primero que nos pide es qué orgánulo representa la figura. Pues la figura representa un cloroplasto. ¿En qué tipo de células se encuentra? Pues células eucariotas, vegetales, fotosintéticas. Nombre de los componentes señalados con los números,
Pues el 1 sería la membrana externa, el número 2 sería los grana, que está hablando del conjunto de tilacoides, el 3 son los tilacoides, el 4 pues sería el estroma, que es el líquido que hay dentro del cloroplasto, y el 5 la membrana interna. O también dan por válido espacio intermembrana, que sería el espacio que queda entre las dos membranas. Después, ¿cuál es el proceso principal de este orgánulo? Fotosíntesis. ¿Qué procesos relacionados con esta función se llevan a cabo en la estructura 3 y 4? Bueno, pues en la 3, que son los tilacoides, pues podemos decir el transporte electrónico, la fotofosforilación, podríamos decir también la fotólisis, ¿no? La fabricación de ATP y de poder reductor, también se podría decir, aunque aquí nos vienen dos, pero todas esas podríamos decirlas. Y el 4 pues sería en el estroma, lo único que se lleva a cabo es el ciclo de Calvin. Después, indique 2 razones por las que se dice que este orgánulo es semiautónomo. Esto hay que relacionarlo con la teoría endosimbiótica que hemos estudiado al principio de la parte de citología. Y es que se habla de que es como autosuficiente, semiautónomo, porque tiene su ADN propio, sus ribosomas propios, entonces como que él más o menos hace su función, incluso con sus ribosomas propios fabrica sus propias proteínas. Entonces como si fuera un poco independiente, ¿vale? Si leemos la respuesta dice porque posee ADN propio y realiza la síntesis de algunas proteínas de forma independiente del núcleo de la célula. Pasamos a este ejercicio, también de imagen, dice, ¿de qué proceso se trata? Bueno, pues yo analizo la imagen y veo por aquí clorofilas, ATP, esto que está así, esta flechita que está así en forma de onda, que tiene toda la pinta de ser la luz. Este círculo, el CO2 por aquí, pues entonces esto tiene pinta de ser la fotosíntesis. Y esto que está aquí, pues el cloroplasto, ¿no? ¿En qué órgano tiene lugar? Cloroplasto. Indique que representan las letras A, B, C y D. Pues vengamos a pensar. La A, ya lo hemos dicho, es una flecha que está así ondulada, pues eso sería la energía luminosa, la energía de la luz. El B, vemos aquí que entra, ¿no?, con una flechita el B, y este B, sigo la flechita, me va a dar protones por un lado y después va a salir otra cosa hacia el exterior. Entonces, algo que yo rompía y me daba protones, pues el agua, ¿vale? El B sería la molécula de agua y el C, lo que sale después de romperse la molécula de agua es el oxígeno, que vuelve a la atmósfera. Y después el D, si vemos, entra CO2 en este círculo que sería el ciclo de Calvin y acaban saliendo el D, que sería pues glucosa, por ejemplo, glúcido. Nombre el ciclo representado por el círculo, ya lo hemos dicho, el ciclo de Calvin. Fijaos que es bastante sencillo, es intuitivo el dibujito. A lo mejor os asusta cuando lo veáis, pero después lo analizáis y es bastante intuitivo. Después dice el apartado B, explique los acontecimientos que suceden en el compartimento señalado con la letra E. La letra E es el interior del tilacoide, pues entonces tenemos que decir, habla un poquito de la captación de la luz por parte de los fotosistemas, la fotólisis del agua, ¿no?, la rotura del agua por acción de la luz, el transporte electrónico desde un fotosistema a otro, la fabricación de ATP y la síntesis de poder reductor, de NADPH. Como pone explique, no nombre, tendríamos que contar un poquito más con detalle, ¿de acuerdo? Dice aquí no es necesario el conocimiento pormenorizado de los intermediarios del transporte electrónico, con eso lo que te está diciendo es que si me voy al esquema en Z para que lo veáis, esa respuesta lo que me dice es que yo no me tengo que saber los intermediarios, las proteínas que están aquí en medio de la cadena transportadora de electrones, pero sí lo que inicia y lo que acaba, ¿vale? Entonces, simplemente con un poquito de detalle, pues le contáis todo eso que hemos nombrado. Vale, este ejercicio de 2017 dice, en relación con la imagen adjunta que representa un proceso metabólico de la glucosa, conteste las siguientes cuestiones. Vale, yo veo aquí glucosa que acaba transformándose en piruvato, veo que se necesita ATP y se transforma en ADP, veo
que hay NAD más y se reduce a NADH, y veo aquí que 4 de ADP se transforman en ATP y se desprende agua y se coge fósforo inorgánico. Vale, fijaos, esta reacción no la hemos estudiado nosotros con tanto detalle. Esta imagen a lo mejor sería más de segundo de bachillerato, pero nos sirve para hacerlo porque si os dais cuenta, nosotros hemos estudiado la glucólisis y hemos visto que al final se obtienen 2 de ATP. Es real. ¿Por qué? Porque estos 2 de ATP que utilizas al principio, después se los restas a los 2 de ATP que obtienes al final y te queda en la ecuación 2 de ATP. ¿Vale? Lo del poder reductor no lo hemos hablado este año, pero bueno, no os preocupéis porque es bastante sencillo. Vamos a hacer el ejercicio a ver si os enteráis. Identifica el proceso, pues esto es fácil, de glucosa se pasa a piruvato, pues glucólisis. Indique en qué tipo de células tiene lugar este proceso. Bueno, pues este proceso se realiza en las células eucariotas, ¿vale? Y también en las procariotas. En las procariotas lo que pasa es que las bacterias todavía no lo hemos estudiado, pero las bacterias pueden hacer la glucólisis, con lo cual lo ponemos. Después dice, ¿dónde se realiza? Pues la glucólisis siempre en el citoplasma. ¿Cuál es el rendimiento energético en forma de ATP del proceso representado? Pues eso lo hemos estudiado también. Si vemos, vamos a la imagen para que no os agobiéis porque esa es diferente, ¿no? Me voy a la imagen de glucólisis y veo que la glucólisis pues, ha creado 2 de ATP. Aquí me faltaría a lo mejor poner el 2, pero yo en algún momento en las explicaciones lo he dicho, 2. Vale. Después dice, cite 2 vías metabólicas posibles que puede seguir el piruvato, ¿no? Pues por un lado, el piruvato, vámonos otra vez a la imagen para que lo veáis mejor, el piruvato puede entrar en la mitocondria y hacer el ciclo de Krebs, o el piruvato se puede transformar en lactato haciendo la fermentación, ¿no? La respiración sin oxígeno, fermentación, ¿vale? Ya habríamos respondido a eso. Vale, y el 7, aunque os he puesto la respuesta, pero el 7 era complicado. Vamos, complicado, que entraban cosas. De hecho, voy a recortar la respuesta. Ahí. El 7 es que os preguntaban cosas que ya no podíais contestar, que eso lo vemos el año que viene con más profundidad. Pero el primer apartado sí lo podíais hacer. Venga, el siguiente dice, a pesar de que el rendimiento energético en la fermentación es menor que en la respiración, los organismos con capacidad de producir fermentaciones son muy utilizados en biotecnología y con fines industriales. De una explicación razonada a este hecho. Vale, vamos a ver, nosotros hemos visto que la fermentación se hacía a partir, os pongo la imagen, cogíamos glucosa, la glucosa se transformaba en piruvato y el piruvato se podría transformar en lactato. Esto daba de rendimiento 2 de ATP, que era poquito, pero esto lo decíamos que ocurría cuando, por ejemplo, las células musculares pues no llegaba suficiente oxígeno para hacer la respiración oxigénica, ¿no? y entrar en el ciclo de Krebs. También, y eso no lo he contado en la explicación de teoría, pero me parece interesante contarlo ahora ya en este ejercicio, no solo las células musculares hacen fermentación, sino que hay microorganismos como por ejemplo son las bacterias del yogur que hacen fermentación láctica, ¿de acuerdo? Y al final es muy interesante desde el punto de vista industrial porque estas bacterias no fabrican yogur y el yogur pues es un alimento que se puede comercializar, ¿no? Entonces, la pregunta que me hace el ejercicio es que ¿por qué? Dice, ¿por qué organismos con capacidad de producir fermentaciones son muy utilizados en biotecnología con fines industriales, aunque el rendimiento energético sea menor? Bueno, da igual el rendimiento energético, porque es que una bacteria no va a necesitar tanta energía como una persona. Entonces, estos microorganismos son capaces de sobrevivir haciendo fermentación, ¿vale? Os leo la respuesta y os explico algunas cositas más que viene ahí. Dice, en muchos procesos biotecnológicos e industriales no es el rendimiento energético de los microorganismos lo determinante para su uso, sino que los microorganismos nos den un producto de interés. A mí me da igual que la bacteria obtenga más o menos energía si a mí lo que me da es yogur, que es lo que me interesa para venderlo.
Entonces dice, hay organismos fermentadores muy utilizados, ¿no? Como por ejemplo las fermentaciones acéticas que producen el vinagre, la alcohólica, por ejemplo, hay otro tipo de microorganismos que son las levaduras, que son hongos, que son capaces de fermentar el zumo de uva, que es el mosto, y transformármelo en vino, por ejemplo. O la cebada me la fermentan y me hacen cerveza, ¿no? O la fermentación acética que me produce vinagre. Y la láctica, pues hemos dicho que produce yogur, ¿vale? Entonces es muy interesante desde el punto de vista de la industria, ¿vale? Pues esa sería un poquito la respuesta. Es cierto que no todo esto lo hemos estudiado en teoría, pero bueno, en los ejercicios también se ve y forma parte de las explicaciones, ¿vale? Y ya nos vamos a este ejercicio que me dice en relación con este esquema, bueno, pues, ¿qué nombre recibe los procesos 1 y 2? Si vemos el esquema, de glucosa se pasa a piruvato, eso sería 1, de piruvato se pasa a productos finales, esto sería el 2. Entonces el nombre del 1 pues sería la glucólisis y el número 2 veo que acetilcoenzima A pasa a productos finales, pues sería el ciclo de Krebs, además con el circulito aquí. ¿En qué lugar de la célula se desarrollan dichos procesos? Bueno, pues la glucólisis, el 1 sería el citoplasma o citosol, lo mismo, y el número 2 es la matriz mitocondrial. Vale, después descubre el destino del piruvato en anaerobiosis. El piruvato en anaerobiosis significa sin oxígeno. Pues el piruvato no va a entrar dentro de la mitocondria, sino que se va a quedar en el citoplasma y va a hacer la vía fermentativa, es decir, la fermentación. Ahora describe brevemente el proceso 2 nombrando los compuestos iniciales y los productos finales. Vale, pues en el proceso 2 lo que vamos a contar es el ciclo de Krebs. Aquí la respuesta viene más completa, no porque esta respuesta sería segundo bachillerato, no pasa nada, nosotros nos vamos a nuestro dibujito del ciclo de Krebs y decimos que entraría acetilcoenzima A y se obtiene, ¿no?, del ciclo de Krebs poder reductor, el NADH, agua, CO2 y ATP, ¿vale? Eso es lo que obtendríamos. Ya veis que aquí vienen más cosas que no hemos estudiado este año. Y después dice, indicando el destino de estos últimos. Bueno, pues el destino de estos últimos tampoco hemos profundizado, pero bueno, os lo comento. Por un lado, el CO2 es el CO2 que expulsamos, eso sí os lo conté, que se expulsa a la atmósfera. El agua también se obtiene agua y se acumula o se expulsa. El poder reductor veremos el año que viene que se va a utilizar para obtener más energía. En la membrana interna de la mitocondria va a ocurrir una cosa que no hemos estudiado este año, donde se va a obtener más energía con el poder reductor. Y también se obtiene el ATP, que el ATP se lo queda a la célula para llevar a cabo sus funciones vitales. Vale,